Entonces, Gise, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, a mí me gustó bautizar esta columna como drama y chismes, porque es un poco lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Hoy quiero hablarles de discapacidad, en particular de la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que depende de jefatura de gabinete y del que hoy nos enteramos que hubo un despido de 160 personas. En la Agencia Nacional de Discapacidad, este es el segundo despido masivo y al día de la fecha tenemos 323 personas que fueron despedidas en todo el país. Pensemos, para quienes están del otro lado, qué es la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre un montón de tareas que tiene y un montón de programas que funcionan dentro del organismo, uno de los más importantes es tramitar las pensiones no contributivas. Okay. Es decir, las pensiones que te dan por invalidez, que te dan por discapacidad. Ahí es donde la gente va y inicia el trámite que después interviene el ANSES, lo da de alta el ANSES. En pensiones no contributivas están pasando cosas que uno empieza a mirarlas con el prisma también de los despidos. Desde que asumió el gobierno de la Libertad Avanza, sí, los trabajadores y las trabajadoras del organismo dicen, che, está todo paralizado. Y hay números que lo demuestran. Hasta que asumió Javier Milei, la agencia tramitaba algo así como 10.000 pensiones no contributivas por mes. En este momento, desde diciembre, podríamos decir desde enero, que es cuando uno empieza a medir la gestión, se están tramitando alrededor de 200 pensiones no contributivas. La caída es desopilante. La situación es crítica. Uno que hace, vamos y preguntamos a los voceros oficiales, che, 323 despidos, ¿qué está pasando? La respuesta oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad va en línea con el discurso de todo el gobierno. Esto no va a paralizar el funcionamiento de la agencia, de ninguna manera tiene que ver con personal encargado de tareas concretas. Más o menos son ñoquis, digo, de manera oficial no se dice así, pero ningún empleado despedido significa que los ciudadanos tengan comprometido su acceso a, en este caso, cuestiones vinculadas a la salud. Sin embargo, en estos 323 despidos sucedieron cosas que para mí son más que llamativas. Hay ciudades de la República Argentina que hoy se quedaron sin ninguna persona de la Agencia Nacional de Discapacidad en su localidad. La oficina se cerró. Goya, Corrientes, Reconquista, Santa Fe, Bahía Blanca, Trenquelauquen y Arrecifes en provincia de Buenos Aires. Estas son las ciudades que al día de hoy no hay nadie que pueda atender a las personas que necesiten hacer un trámite. ¿Qué significa esto? Por favor. Un montón. A ver, yo ya hablé con la persona que trabajó en la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad de Trenquelauquen, sí, que le preguntaba, o sea, yo lo que quería saber es, che, ¿cuáles son tus tareas? Quiero mencionarla porque realmente sí, me parece importante. Fernanda Yarza, hoy estuve conversando con ella. Okay. Digo, me parecía importante para ver contra este discurso de son todos ñoquis, que a ver, cuando uno mira a veces algunos números y te muestran, mirá todos los empleados que había y son todos empleados de la Cámpora, cuando uno habla con las personas despedidas que trabajaron, todos más o menos te dicen lo mismo. Sí, es verdad, había un montón de irregularidades, pero también había un montón de empleados públicos de carrera. En el caso de Fernanda, ella trabajó en la agencia durante más de 20 años. En 2011 se instaló en Trenquelauquen y ahí fue durante todos estos años, casi, no sé hacer las cuentas, desde el 2011 hasta la actualidad. Perfecto. Un montón de años. Fue la única persona en Trenquelauquen que se encargaba de todas las tareas de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Tanto de las tareas administrativas como de lo que se llama tareas de evaluación. Y acá vamos a hacer una mínima explicación, si alguien no tiene a alguna persona con discapacidad en su familia, en su entorno, quizás no lo sabe. Cuando vos no tenés
ninguna cobertura de salud, cuando vos no estás en blanco, cuando vos estás totalmente fuera del sistema y hay algo que te significa una invalidez para poder trabajar, bueno, ahí es que aparecen las pensiones no contributivas. Esto es lo que va la gente a tramitar a las oficinas, entre otras cosas. Ahora les voy a contar algo más. ¿Qué me contaba Fernanda? Son situaciones en general complejas porque muchos de estos problemas de salud vienen asociados con un altísimo nivel de vulnerabilidad social. En muchos casos, personas que son, por ejemplo, analfabetas y a las que hoy, si vos le cerrás las oficinas y la mandás a llamar a un 0800, le complicás la vida. Porque ella me contaba, muchas veces me pasa que llegan a mi oficina personas con el celular y me dicen, che, ¿me ayudás a hacer este trámite? Eso significa que se cierren las oficinas. Esto yo también lo pregunté a los voceros de jefatura de gabinete, que es de donde depende la Agencia Nacional de Seguridad, y la respuesta fue que todas las provincias quedan con representantes de la agencia a nivel territorial. Entonces mi pregunta fue, bueno, y entonces Trenquelauquen, Bahía Blanca y Arrecifes, ¿qué tiene que ir la gente a la ciudad de La Plata, que es la capital bonaerense, a tramitar algo? Consulto y te aviso. No termina de quedar claro qué significa en la práctica para los usuarios este ajuste. Sí queda muy claro qué significa a nivel presupuestario. Ajuste y no hay plata y motosierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que tienen que hacer un trámite? Ok, está bien. ¿Cuánto es? Un dato para que lo tengamos, que tengamos una idea. ¿Cuánto es una pensión no contributiva? Porque aparte, viste, ahora aparecen siempre los fantasmas. Se 2 llevan mangos debe ser. 65.000 No, pesos. a cagar. 65.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Hoy conversé también con Beatriz... Salomón. No, Beatriz Pérez, que es trabajadora social de la obra Don Orión. Cualquiera que está en el mundo del trabajo social la conoce porque es una mujer con muchísimos años, conoce mucho el sistema. ¿Y qué me explicaba Beatriz? A veces vos tramitás la pensión para que esa persona pueda acceder a otros beneficios. Cuando vos tramitás una pensión no contributiva, podés acceder al programa Incluir Salud, que es un programa que funciona algo así como una especie de obra social, para decirlo en criollo, que te permite acceder a medicamentos, a sillas de rueda en caso que los necesites. Y Beatriz, que forma parte con la obra Don Oriones, es una de las 3 ONGs que participan de la mesa del directorio en el que está la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud, y participan todas las partes involucradas en esta temática. Ella forma parte de estos encuentros. Me contaba que hay una próxima reunión el 3 de abril, ahora dentro de poquito, y que ella va a ir con este tema porque Incluir Salud también está teniendo problemas a la hora, y vamos a hacer el paréntesis que corresponde. Incluir Salud viene con problemas hace rato, no empezaron ahora, y eso es así, y las organizaciones que trabajan con discapacidad nunca dejan de batallar este tema porque siempre quedan bastante relegadas, nunca son demasiada prioridad, pero bueno, lo cierto es que ahora con todos los aumentos de precios, con todo lo que está pasando, el sector está cada vez más golpeado. Ella va a llevar este reclamo a esta reunión. Y una cosa que me decía Beatriz, y un poco coincide todo, el tema es que estamos lidiando con gente que no conocemos. ¿Qué pasa? La Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que uno podría pensar que es enorme, pero la verdad no es tan grande. En el país, hoy me decían un número, esto no está chequeado de manera oficial, pero bueno, me lo decía una persona que trabaja ahí, más o menos 700 empleados. Yo no sé si 700 en total o 700 los que hacen pensiones, y el universo de beneficiarios de pensiones no contributivas es más o menos 1.500.000. Esos son los números. Y más o menos el mundo de la discapacidad, y espero que esté bien dicho así, es un mundo que todos se conocen, no hay tantas personas involucradas. Sin embargo, con nuestro presidente Javier Milei a la Agencia Nacional de Discapacidad llegó gente ignota. Bárbaro. Y acá pasamos al terreno de los chismes, porque yo les digo la verdad. Acá, dicen acá hubo chisme bait.
No. ¿O chisme Usted se tiene que arrepentir. Yo venía, la verdad, venía bastante deprimida haciendo esta nota, porque, a ver, y esto me parece importante, antes de entrar el chisme, los voy a deprimir un poquito más. Yo les preguntaba, hablé con muchas personas que hoy trabajan ahí, y yo les decía, a ver, contame una historia de lo que está pasando, porque antes se tramitaban 10.000 pensiones no contributivas y ahora estamos en 200 por mes. ¿Qué está pasando? ¿Quién está quedando afuera? Las personas con las que hablé abrieron los papeles que tenían adelante, digo, me lo contaron muy de primera mano y me contaban dos casos muy recientes, dos personas que tienen todo su expediente aprobado, presentaron toda la documentación, el organismo ya dio el ok, sin embargo, no pone el gancho para que la pensión se firme. El caso de una mamá con su niño con autismo, viven acá en una pensión bajo el mismo techo que el padre violento, con una sentencia judicial que, dice, bueno, sí, esta gente está siendo maltratada por este hombre con el que comparte techo y no puede vivir. Y sin embargo están todos los papeles, el niño tiene el certificado único de discapacidad, digo, está todo acreditado, todo está presentado, todo está adjuntado, sin embargo no le otorgan la pensión no contributiva. Otro caso similar también de acá de la ciudad, un hombre en situación de calle que consiguió ahora poder alojarse en un hotel, tuvo una ACV, pero vive en este hotel con una escalera, tiene un bastón, una situación realmente vulnerable que, aunque capaz para cualquiera pueda decir 65.000 pesos, ¿qué es esa plata? Bueno, en algunas situaciones puede ser algo y además le podría permitir acceder a otros beneficios, entre comillas, asociados. Este hombre presentó todo. Está frisado. Eso, o sea, hay alguien y ahí es donde las trabajadoras sociales, sobre todo del organismo, se preguntan si esto es una orden, si esta cantidad que se están otorgando ahora es un número que se bajó desde arriba y es hasta 200 y no más. El tema pensiones no contributivas tiene una historia bastante larga en el macrismo. Yo no sé si se acuerdan que hubo todo un revuelo porque algo que pasó durante una parte del gobierno de Mauricio Macri era que se habían empezado a dar de bajas. O sea, te cancelaban, no te pagaban la pensión. Eso hoy no está pasando. La estrategia de este momento es no otorgar. Y algo que me decía Beatriz en algún punto es, si a vos te dan la pensión, pero no te están permitiendo el acceso a, por ejemplo, el programa Incluir Salud, es como que a un jubilado vos le des la jubilación, pero no le permitas acceder a PAMI. Un poco lo estás sentenciando, porque sobre todo en ciertas patologías graves, vos, bueno, tenés la pensión en este caso, pero necesitas medicación sí o sí, o necesitas cierto acceso a determinadas cosas sí o sí. Bueno, muy triste, ¿no? Yo venía acá, No, qué yo triste después que de estoy, esto- mirá, qué bajón escuchar todo esto. Entonces digo, a ver, vamos a ver, y esto no les voy a revelar nada, pero quizás quien no esté todo el tiempo en las noticias, ¿quién es la persona que está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad? Se llama Diego Spagnuolo. Fue una sola vez a la Agencia Nacional de No, Discapacidad y ahora les voy a mostrar un video de cómo se fue. Es la única visita que hizo al organismo. Bueno, no. Lo Claro. fueron. O sea, no sé si se Y- fue, él podrá decir lo fueron. Lo acompañaron a retirarse. Lo acompañaron a retirarse. Míralo ahí, una sola vez. Una sola Debut vez. y despedida. Hay que ver si fue por la puerta de atrás. Digo, capaz, Diego, yo mandé una lista de preguntas a quien corresponde. Digo, capaz Diego nos está viendo del otro lado y me dice, no, yo fui 3 veces. Bueno, en la puerta de entrada, con la gente que trabaja ahí, una sola vez lo vieron y esta fue la única vez que lo vieron. Diego es abogado penalista. Y si alguna vez lo vimos en esta vida es porque fue el abogado y es el abogado de nuestro presidente Javier Milei. Diego lo representó, una de las últimas causas donde representó ahora a Milei es en la cautelar que
el economista, impulsó durante la transición para que se dejen sin efecto las licitaciones públicas y los contratos que había firmado el gobierno de Alberto Fernández, no sé si se acuerdan. Y también es quien lo representó la vez que Alberto Fernández lo denunció a Milei por ese lío económico que Guido lo puede explicar mejor seguramente, que lo responsabilizó a... ¿Se acuerdan que Milei había dicho algo así como no ahorren, no ahorren? Sí, sí. Y Alberto Fernández lo responsabilizó a Milei. Por el tema Qué del inocente. dólar, estaba vinculado al dólar. Bueno, eso le valió, mira, me meto en otro terreno, me Sí. preguntás de economía, pero le valió una pelea fuerte con Massa, Alberto Claro, Fernández. claro, es que fue bastante... Bueno, no voy a entrar Porque en un Massa terreno que no es mío. no quería confrontar directamente con las denuncias con Milei y salió Alberto Fernández a denunciarlo a Milei, así que trajo Claro, bastante ruido además, interno. a mí en ese momento me acuerdo que la lectura fue como, bueno, no sé, es un candidato, me parece Claro. muy fuerte responsabilizarlo por algo. Pero bueno, no puedo entrar en un terreno que no es mío. Este sí es mi terreno y les puedo decir que Diego Spagnolo no tiene ningún antecedente en área de discapacidad. Lo único que se le conoce en su trayectoria vinculado a la función pública es que Diego fue asesor de Carlos Camburián en el municipio de Pilar durante Sí. la intendencia de Carlos Ducoté. Lo mencioné mal, durante la intendencia de Carlos Ducote. Recordemos, Camburián es el médico muy conocido, que se hizo muy conocido en la pandemia, que está procesado en la causa por malversación de fondos públicos del Hospital Garrahan. Una causa que tiene sus versiones y contraversiones. Lo cierto es que la justicia consideró que hay suficientes elementos como para procesarlo. No, lo que siempre digo, esto no significa nada de Diego Spagnolo en sí, es un dato. Esa es la única vez que esta persona participó en la función pública y de ahí llega a ser el director de uno de los organismos con una de las cajas más importantes del Estado Nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad. Más o menos 2 billones es el dinero que maneja. Es mucha plata. Ahí entran muchas, yo reduje mucho a pensiones, Sí. o sea, pero entran un montón de cosas y una persona de máxima confianza de Milei sin credenciales válidas en un asunto tan delicado como la discapacidad y sin ser conocido por las organizaciones es quien hoy se hace cargo. Pero Bueno, yo esto, si alguien está en el mundo de discapacidad, ya lo había escuchado. Entonces yo hoy que empiezo a preguntar. Hablé con gente despedida, con gente que todavía trabaja ahí, con gente de organizaciones. Entonces empiezo a preguntar, che, ¿quiénes son sus interlocutores? Ya que Diego fue una sola vez al organismo, ¿con quiénes hablan? Los despidos en el caso de la agencia vienen llegando por notificación, entonces no hay nadie. Y la gente que está en las oficinas... Dice, hay una palabra que repiten, este lugar está acéfalo. Sin embargo, aunque está acéfalo en los papeles porque nadie está nombrado, la primera semana que estuvo Diego, le digo Diego porque me parece más simple que su apellido, Spagnolo. Diego, Diego, la primera semana Diego llegó con una mujer llamada Solana Marchesán. Pilar, también digo, uno puede intuir, se conocen de Pilar, ella es concejal de la Libertad de Avanza en Pilar, habrán compartido gestión, se habrán llevado bien. Solana, dice la gente que trabaja ahí en el chiste, cuando yo empiezo a preguntar esto, no, una chica 10 días duró, desapareció. ¿Qué pasó con Solana? Un misterio. ¿Quién llegó después y ahora llegó? sí asiste todos los días a las oficinas? Natalia Basil. Ustedes me dirán, ¿Quiénes son? ¿Quién es Natalia Basil? Natalia Basil, y vamos a empezar por sus títulos, porque sus papiros. sus papiros. Ah, sí, claro. Ah, podemos poner antes, siempre me olvido, podemos poner antes una de Diego, ahí está. Diego, el abogado de Javier Milei, ahí le vemos la cara, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué esa cara de pelotudo? Y Ahí ella va. es Natalia. Mira. Natalia es ingeniera química, tiene mucha trayectoria en medios de comunicación. Yo trabajé con ella ¿Dónde? en Mirá. Crónica TV. Éramos panelistas ambas. Se notaba
que era muy de derecha. Rica chica igual, con Mirá. pareja Marines. Y bueno, y piso, ¿no? Claro, bueno, es que hay un nexo ahí, es una chica, una mujer Sí. de los mundos de los medios, porque hoy es una de las personas más importantes de La Derecha Diario. Mira. Ella, hay quienes me dicen que es editora, otros me han dicho que es jefa de redacción, uno puede leer sus notas ahí. Pero no solamente es una persona que tiene mucho conocimiento, o sea, es ingeniera química, tiene conocimiento en redes sociales, está vinculada a los medios de comunicación y es la pareja de Fernando Cerimedo. Y ahí sí me parece que nos ponemos en asociar a gente más conocida de este gobierno. Si alguien del otro lado no lo sabe, Fernando Cerimedo es uno de los consultores que tuvo un lugar de relevancia en la campaña de Milei, muy vinculada, o sea, siempre asociado al mundo de la comunicación digital, de las redes sociales. Hay muchos fantasmas alrededor de Cerimedo que uno no puede saber cuáles son ciertos o cuáles no, pero hay algunas cosas que son hechos concretos. Fernando Cerimedo participó de la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y terminó siendo investigado por la justicia por utilizar bots, cuentas falsas y todo lo que hay alrededor de las nuevas campañas sucias de Internet. Esa causa entiendo que ya se cerró y que él no tiene ninguna condena. Otro título que en Argentina lo hizo como muy conocido fue cuando él dijo que manejaba unas cientos de miles de cuentas falsas en la Argentina. Él siempre lo desmiente. Es un personaje que muy de la libertad avanza, que uno no sabe cuánto hay de construcción de un relato mítico, malvado propio y cuánto hay de villano verdadero. Me parece que él juega mucho con eso y hay algo que él repite en público todo el tiempo, que es: yo no tengo ningún cargo, yo no soy funcionario. Cuando uno mira sus redes sociales, él es un tipo muy, muy activo en Twitter y le contesta a cualquiera. Es relativamente accesible para el diálogo, no es como a veces se lo pinta como un cuco, una cosa medio lejana, tipo que responde y siempre responde: yo no soy funcionario. Bueno, él no, su pareja, con la que también es socio en algunas empresas como Madero Media Group, que es la empresa que maneja la Derecha Radio, y Numen, que es una agencia de publicidad y sondeos. En esas dos empresas trabaja su pareja y su socia, y hoy es quien está en la Agencia Nacional de Discapacidad. Básicamente lo que dice la gente que trabaja ahí, haciéndose cargo. En los papeles no hay contratación, pero ella estaría al frente de lo que son las pensiones no contributivas y se entiende y todos dan por sentado que ella es quien puso el tope a las cantidades de pensiones que se están dando. Cuando uno pregunta en el entorno de Natalia cómo es que, o sea, por qué está ahí si tampoco pareciera tener demasiada formación en un tema como discapacidad, sí ponen el ojo en otra parte de su formación que tiene que ver más con la de la auditoría. Y hay algo que es cierto: Natalia trabajó desde agosto del 2016 hasta abril del 2021 en AISA haciendo auditorías. Después tuvo un puesto, me decían, más o menos similar en la Junta de Seguridad en el Transporte. Eso. Me parece... Mirá, o sea, la chiquita de la foto. Mirá. Chiquita de Lo la digo, foto. lo digo A mí me respeto desde el pasó, cariño. o sea, ahora con toda la información, sí me pasó y es algo que me parece que nos va a pasar como todo el tiempo. Y el otro día escuchaba a alguien bastante influyente dentro del mundo libertario, influyente en términos de YouTube, pero bueno, ya sabemos lo importante que es para este gobierno algunas conversaciones públicas. Me pasó que, che, esto es delicado, mirá lo que está pasando, ¿y por qué estarán cortando? Y son todos amigos. O sea, otra vez nos encontramos con esto de gente que está puesta en cargos de relevancia por sus vínculos personales. Nada nuevo en la política, pero ellos venían a hacer... Digo, si solamente los escuchabas, uno pensaba que en varias cosas iban a romper con todo. Sin embargo, en varios discursos virtuales ellos están repitiendo mucho la idea de que hay viejas prácticas de la política que tienen que sostener si quieren quedarse en el poder. Como que está muy blanqueado que un montón de cosas
que discursivamente en campaña se sostenían como, no, qué horror, mirá, pusieron a parientes, mirá. Bueno, y ahora... Bueno, y lo que es sorprendente es que una de las frases es que hay que después un día voy a hacer columnas sobre dónde sale esto, pero les doy fe que vengo consumiendo mucho libertario y que hay una frase que a mí me sorprende mucho, es que hay que privilegiar la ideología por encima del mérito y de las credenciales y de los títulos que puedan tener las personas, y que hay que llenar el Estado de personas de derecha, liberales, libertarios, que esa va a ser la única forma de ganar la batalla cultural. ¿Dónde quedó mi querida meritocracia? No, la meritocracia en este sector es un término larretista, del macrismo más republicano. Acá, o sea, yo, y esto lo me echo, digo, acá les conté a Agencia Nacional de Discapacidad, pero se me aparecen muchas conversaciones que vengo teniendo con libertarios. El otro día otra persona me decía, nosotros somos América Latina, tenemos que ser populistas. Digo, toda esa cosa meritócrata, republicana, para ellos es todo lo que no hay que hacer. Claro. Y acá hay que venir con todo y es gracioso porque hay que dejar paca. O sea, hay un sector de... Yo no digo que... A ver, enmarco lo de la Agencia Nacional de Discapacidad en estas otras conversaciones que yo vengo teniendo porque me parece muy lineal de poner gente bien alineada, bien dura del riñón, más allá, aunque no tengan ni una diplomatura en una escuela privada virtual. Sí. Bueno, tiene que ser gente totalmente alineada al proyecto. Bueno, me parece que eso es lo que está pasando. En algunos sectores de la Libertad Avanza lo están blanqueando, diciendo esa es la estrategia que tenemos que tener para estar en el Estado, quedarnos en el Estado, y es vamos con todos y no importa quién esté, si está alineado. Buenísimo, nos vamos con ese mensaje que nos llena de paz y de esperanza. Muchas gracias, Gise. Toda la información, bueno, el chat te aclama, te quieren un montón. Ay, me ponen re contenta vino cargadísima, Gise vino loaded.